Chaocha.info. Pues está pasando que CaixaBank les desahucia a una familia, sobre todo con 3 menores, que los dejan en la calle. Y es que no hay ningún derecho a hacer esto, porque les hicieron un contrato falso, se han ofrecido a pagarles el alquiler y todo, resulta que les bloquearon la cuenta y lo más indignante es que son 3 menores. O sea, aquí lo único que es, han rescatado bancos. Entonces, ¿ahora qué opciones les quedan? Opciones, a la calle con 3 niños, con 3 menores, ¿a dónde van? ¿A dónde van? ¿Dónde van con los 3 menores? Estamos pidiendo que por lo menos les den una solución, una vivienda digna, como a todo el mundo. Le llaman democracia y no lo es. Le llaman democracia y no lo es. ¿Quién son esos, no? ¿Y de los menores? ¿Y de los menores? Un poquito más acá, si no, no vamos a acabar, que estaba mucha gente. Venga, sentamos ahí, ¿vale? ¿Cómo se puede hacer fácil, delantero? ¿Cómo se puede hacer fácil? El gobierno de Navarra, venga. Delanteros todos, delanteros, vamos a poner fácil. ¡Dejan a 3 hijos en la calle! ¡Juez, justicia en Pamplona, señores! ¡Aplaudidle! ¡Aplaudidle todos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, todos! ¡Vamos! Para respirar, porque alguien quiere la poca dignidad una cosa encima de la otra, cada cosa justo en el mundo. Que parece que no tenéis miedo por un cacho de pistola, una porra y una mierda de placas. Para los otros, ¡valientes! 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 ¡Sin vergüenzas! Mucha protección. ¿Y la protección al menor dónde está? ¿Quién va a proteger ahora a esos 3 niños? ¿Dónde van a dormir? Y eso encima lo subvencionamos nosotras, con nuestros impuestos. Y esto es lo que nos dan. A la calle. Con un convenio antidesahucios en Navarra. La banca en Navarra tiene más de 5.000 viviendas vacías. Y una familia a la calle, para luego tenerla vacía. Eso se llama especular. ¿Dónde está el gobierno del cambio? El que iba a saltar los cielos. ¿En dónde está? Porque yo no lo veo. Este es el gobierno del cambiazo. Familias a la calle y los banqueros cada día más ricos. Chaocha.info.